Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Malice y esto es el anime bajo la manga. Acompáñenme en esta nueva aventura, y comencemos. Alguien ha poseído mi cuerpo. Parte 3. Ya en el banquete, Isabel conversaba con otra joven noble mientras sostenía una elegante copa entre sus manos. Con una sonrisa fingida, comentó que Kana se estaba quedando nuevamente en la mansión Edis y que incluso Karin sería su escolta aquella noche. Sinceramente, me preocupa que mi hermana cause algún problema durante el evento, dijo con aparente inquietud. Sin embargo, detrás de esas palabras también existía una clara curiosidad hacia el cambio que había mostrado Kanna últimamente. La chica de cabello castaño que escuchaba la conversación era la segunda princesa, Lillian Iceberg. Mientras escuchaba a Isabel, Lillian se preguntaba si Kanna realmente asistiría esa noche. Después de todo, aquella mujer había sido utilizada por Sylvien para evitar un matrimonio político con ella. En más de una ocasión intentó comprobar por sí misma qué clase de persona era Kanna, pero nunca tuvo la oportunidad. Sylvien y Kanna mantenían una relación absurdamente formal incluso estando casados, casi como si fueran completos desconocidos viviendo bajo el mismo techo. Y precisamente por eso, hasta ahora, Lillian jamás había podido encontrarse cara a cara con ella. Tampoco muchos nobles habían sido realmente testigos de la presencia de Kanna en eventos sociales. Ahora, de repente, mostraba su rostro frente a todos como si nada hubiera pasado. Después de todo, la cantidad de fiestas a las que había asistido podían contarse con los dedos de una mano. Escuché que no importaba si asistía o no, murmuró una noble en voz baja. Siempre terminaba aislándose en algún rincón del jardín por miedo a ser recibida con desprecio. Solo se escondía en silencio como si quisiera desaparecer. Incluso siento cierta pena por él. Después de todo, parece una mujer bastante humilde. Sin embargo, aquellos pensamientos fueron interrumpidos de golpe por la llegada de alguien al salón. Los murmullos se interrumpieron cuando alguien anunció la llegada de la duquesa Kanna Valentino junto al duque Karin Edis. Los nobles quedaron desconcertados. La mujer que entró al salón no parecía la misma persona de la que tanto habían hablado. La duquesa Valentino no se veía apagada ni temerosa. Caminaba con tranquilidad y elegancia al lado de Karin. Y, sobre todo, era hermosa. Lillian Iceberg, observó a Kanna con atención mientras pensaba que aquella era la mujer que le había arrebatado a Sylvien. Por otro lado, Kanna pensaba que aquella reacción era más o menos la que esperaba. Después de todo, sabía perfectamente qué clase de imagen tenían los nobles sobre ella. Durante años solo la habían visto como una mujer tímida, insignificante y fácil de ignorar. Por eso no le sorprendían los murmullos ni las miradas llenas de curiosidad. Lo único diferente esta vez era que ella ya no tenía intención de esconderse en un rincón como antes. Por otro lado, Kanna intentaba entender por qué Karin seguía a su lado incluso después de tanto tiempo. Ya habían pasado más de 30 minutos desde que comenzó el banquete y él aún continuaba cumpliendo su papel como escolta. Finalmente, Kanna le preguntó: ¿No dijiste que tenías algunos asuntos que atender? Karin respondió con calma. No era verdad. Luego Karin le preguntó con tranquilidad: ¿ocurre algo? Después de todo, este es mi trabajo esta noche. Kanna lo miró en silencio mientras por dentro no podía evitar preguntarse qué demonios estaba pasando. Sí, había logrado llamar la atención de todos tal como planeaba, pero ahora sentía las miradas clavándose sobre su espalda como agujas. Entre todas ellas, había una en particular que le interesaba más que las demás. Lillian Iceberg. La mujer que deseaba tener a Sylvien de su lado. Si quería llevar a cabo su plan, tendría que acercarse a ella durante la fiesta. Pero antes. Kanna desvió lentamente la mirada hacia Karin mientras pensaba con irritación. Primero tengo que deshacerme de este tipo. Y, honestamente, sería mucho más sencillo si simplemente pudiera apagarlo. Sin embargo, un joven noble apareció frente a Karin. ¿Qué haces aquí?, preguntó el muchacho con sorpresa. Llegaste a la fiesta y ni siquiera me saludaste. Entonces su mirada se desvió hacia Kanna. Además, ¿quién es la hermosa mujer que tienes a tu lado?
Kana se presentó con tranquilidad y el joven hizo lo mismo. Soy Colin, un viejo amigo de Karin. Después de escuchar aquello, Colin volvió a mirarla con evidente curiosidad. Honestamente, no esperaba que la hermana de Karin fuera así. Kana le dedicó una pequeña sonrisa mientras pensaba que seguramente él la estaba maldiciendo. Sin embargo, de repente, Colin tomó suavemente una de sus manos mientras sonreía con naturalidad. He sido amigo de Karin desde la infancia, pero no puedo creer que esta sea la primera vez que realmente puedo verte. Aquello dejó a Kana completamente sorprendida. Pero Karin apartó la mano de Colin inmediatamente antes de preguntar con frialdad. ¿De verdad somos amigos tan cercanos? Colin lo miró sorprendido antes de responder con una sonrisa incómoda. Eso dolió. Solo quería saludarla, no entiendo por qué te pones así. Sin embargo, Karin ignoró por completo el comentario y preguntó directamente. ¿Dónde está tu prometida? Colin, algo nervioso por el repentino cambio de ambiente, respondió. Supongo que está en el jardín. Karin frunció ligeramente el ceño. Entonces iré contigo hasta donde está. Guía el camino. Pero yo solo quería saludar a tu hermana, intentó protestar Colin. Aún así, Karin no le prestó atención. Antes de marcharse, volteó brevemente hacia Kana y le dijo. Quédate aquí. Regresaré enseguida. Kana observó cómo ambos se alejaban, apenas desaparecieron entre la multitud, pensó con total sinceridad. Ojalá no regresara. Luego se dio la vuelta lentamente para comenzar su plan. Pero de pronto escuchó que alguien la llamaba desde atrás. Al darse la vuelta, se encontró frente a Lillian Azeberg. De inmediato inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Es un honor poder verla, princesa. Sin embargo, mientras pronunciaba aquellas palabras, Kana pensaba que era mejor tener a Lillian de su lado antes que convertirla en enemiga. Después de todo, era un hecho público que la princesa había elegido a Sylvien Valentino como su futuro esposo. Pero, justo antes de que aquel compromiso pudiera concretarse, Kana apareció y terminó arrebatándole al hombre que había escogido. Claro que eso ocurrió antes de que Sylvien comenzara a utilizar a Kana como una pieza conveniente para sus propios intereses. Y aún así, ni siquiera en aquel entonces la princesa había logrado encontrarse con ella. Kana jamás aparecía públicamente como la duquesa Valentino. Por eso, probablemente, la curiosidad de Lillian había crecido durante años. Kana se acercó con calma para saludarla apropiadamente, pero la princesa sonrió apenas antes de decir. Siento como si hubieras estado llamándome desde hace rato. Kana fingió sorpresa. ¿De verdad? Lillian se acercó un poco más antes de responder con una mirada directa. No te hagas la inocente. Si fueras un hombre, pensaría que estás intentando seducirme. Tus intenciones son demasiado obvias. Mientras escuchaba aquello, Kana pensó que la princesa era mucho más directa de lo que había imaginado. Aún así, mantuvo la compostura y respondió tranquilamente. En realidad, quería conocerla. Esas palabras parecieron sorprender ligeramente a la princesa. Sin embargo, poco después, Lillian habló con una voz mucho más seria. Déjame darte un consejo. No me gusta dar vueltas al asunto. Así que, si tienes algo que decirme o algún asunto conmigo, prefiero que lo hagas directamente. Kana sonrió ligeramente al escuchar aquellas palabras. En realidad, eso era exactamente lo que quería. Entonces, con una expresión tranquila, habló directamente. Estoy segura de que Su Alteza ya escuchó los rumores sobre cómo fui golpeada por mi esposo. Lillian Izaberg la observó de reojo antes de responder con calma. ¿Cómo no podría saberlo? Ese rumor se extendió por todas partes. Incluso escuché que el duque te considera poco más que una mala hierba. Luego añadió. Por lo que entiendo, la relación entre el duque y la duquesa Valentino nunca ha sido cercana. Kana bajó ligeramente la mirada antes de responder. Entonces Su Alteza también sabe que el duque es un hombre que jamás cambiará. Lillian sonrió apenas. Lo sé. Esa es parte de su encanto.
Aquellas palabras tomaron completamente por sorpresa a Kanna. Por dentro no pudo evitar pensar que Sylvien simplemente tenía una personalidad insoportable, y aún así la princesa llamaba a eso encanto. Sin embargo, mantuvo una sonrisa amable mientras continuaba hablando. Seré honesta con usted. Me he cansado de su constante frialdad. Estoy exhausta, y ya no tengo la confianza para continuar con este matrimonio. La princesa levantó una ceja con evidente interés. ¿Es así? Kanna asintió lentamente antes de continuar. De hecho, actualmente estoy viviendo otra vez en la mansión Edis. Pero el divorcio no es algo sencillo para una mujer noble. El honor de las familias involucradas también está en juego, por eso mi padre se negó a concedérmelo. Luego levantó la mirada directamente hacia Lilien. Pero las cosas serían diferentes si existiera una razón que hiciera imposible continuar el matrimonio. La princesa permaneció en silencio, escuchándola atentamente. Por ejemplo, si el duque tuviera un amorío. O si su Alteza continuara presionando discretamente a mi padre. Cualquiera de esas opciones serviría. Después de una breve pausa, Kanna sonrió suavemente. Lo que intento decir es que deberíamos asociarnos. Lilien soltó una pequeña risa incrédula antes de responder. ¿De verdad crees que voy a creer tan fácilmente todo lo que acabas de decir? Pero Kanna no retrocedió. Al contrario, mantuvo la sonrisa mientras decía con absoluta calma. Entonces, por favor, ayúdeme a separarme. Pero, de pronto, el sonido de unos pasos acercándose interrumpió la conversación. ¿De qué están hablando? Ambas voltearon al mismo tiempo y se encontraron frente a la condesa Eleste. Lilien Isabel respondió primero con una sonrisa tranquila. Solo hablábamos de algo interesante. Escuché que la duquesa Valentino se está quedando actualmente en la mansión de los Edis. La condesa asintió antes de responder con arrogancia. Así es. Después de todo, fui yo quien la echó de la casa Valentino. Ya no quería seguir viéndola allí. Aquellas palabras hicieron que Lilien mirara brevemente a Kanna con confusión. Después de todo, hacía apenas unos minutos Kanna le había dicho que abandonó la mansión por decisión propia. Sin embargo, la condesa continuó hablando sin notar el cambio en el ambiente. Aunque supongo que todo esto no es más que otro intento desesperado por llamar la atención de Sylvien. Luego sonrió ligeramente mientras añadía. Pero Su Alteza no tiene por qué preocuparse por algo como ella. Lilien se molestó, diciendo que ahora entiende por qué se había acercado a ella. La respuesta era clara, solo era una nueva manera de llamar su atención. Ella no hacía más que burlarse de mí, manipulándome como si fuera una marioneta en sus manos. ¿Cómo se atrevía? Lilien, molesta, se acercó a ella preguntándole si aquello le parecía gracioso y diciendo que había sido muy atrevido de su parte. Kanna, con voz tranquila, le respondió que solo había sido un malentendido. Pero Lilien, aún furiosa, le arrojó su copa de vino sobre el vestido mientras decía. No se confunda, solo fue un error. Kanna, con una sonrisa serena, le respondió que sabía que la copa se le había resbalado de las manos. Ah, ¿realmente piensa eso? Preguntó Lilien. La duquesa respondió. Así es. Si la princesa lo dice, entonces debe ser verdad. Bueno, ya que es así, dijo Lilien mientras le arrebataba la copa a la condesa. Entonces, si vuelvo a derramar el vino, ¿la duquesa seguirá diciendo que solo fue un error? Mientras a lo lejos escuchaba la voz de la emperatriz preguntando qué era todo ese escándalo, ambas voltearon a verla. Lilien, nerviosa, escondió rápidamente la copa de vino mientras la emperatriz se acercaba. Kanna, por otro lado, observó la situación pensando que la emperatriz ya las había descubierto y que no podría seguir ocultándolo. Sin embargo, de pronto comprendió que aquella podía ser una nueva oportunidad que podía utilizar a su favor. Así que comenzó a llorar. Acercándose a la emperatriz, le dijo entre lágrimas que lo sentía mucho y que no había sido lo suficientemente buena al quedarse sola con Lilien y la condesa. La condesa, molesta, intentó reclamarle, pero la emperatriz intervino de inmediato, pidiéndole que bajara la voz. Luego se acercó a Kanna y la abrazó con suavidad. Todo estará bien,
así que deja de llorar, le dijo con ternura. Debes estar muy triste para haber terminado de esta manera. Kana, limpiándose las lágrimas, le pidió disculpas y prometió que nunca volvería a hacer algo que fuera en contra de ella. Mientras tanto, Lillian, molesta y apretando la copa con fuerza, pensaba que aquello había sido demasiado sucio de su parte. La emperatriz, con una expresión de desagrado, se dirigió entonces a Lillian. Le dijo que era decepcionante y preguntó cómo había podido ocasionar una situación tan vergonzosa. También añadió que debería aprender al menos la mitad de la suavidad y calidez de la primera princesa. Molesta, continuó regañándola y preguntándole cuánto tiempo más seguiría comportándose de esa manera. Lillian solo bajó la cabeza y pidió perdón. Pero de pronto su madre se acercó, preguntando si Lillian había vuelto a ser demasiado ruda. Kana, al verla, pensó que era la primera vez que la veía en persona, pero aún así podía reconocerla de inmediato. Era exactamente como la protagonista de toda clase de novelas y obras románticas. Una mujer de origen humilde que logró ascender tras convertirse en concubina del emperador, Teresa Isabel. Solo había oído rumores sobre ella, pero al verla entendí enseguida que gozaba de una posición sumamente privilegiada dentro del palacio. Luego, Teresa dijo que hablaría sobre lo sucedido y pidió disculpas a la emperatriz. Sin embargo, la emperatriz simplemente se dio la vuelta y, llevándose a Kana con ella, le indicó a Teresa que se encargara del asunto. Teresa asintió en silencio. Mientras caminaban por los pasillos del palacio, la emperatriz le dijo a Kana que la acompañara, pues le ofrecería una taza de té caliente. Kana asintió, aunque no podía evitar preguntarse por qué la emperatriz estaba siendo tan considerada con ella. En ese momento recordó una conversación que había tenido días atrás con Lie. Kana le había contado que había pasado demasiado tiempo desde la última vez que tocaba hierbas medicinales. Entonces Lie le explicó que, en el pasado, solo los consejeros de alto rango podían utilizar las hierbas provenientes de la capital. También le dijo que ahora quedaban muy pocas personas con esos conocimientos, ya que la emperatriz había expulsado a la mayoría de la capital. Según los rumores, aquello ocurrió porque ninguno había podido curar la enfermedad de la princesa. Ya en el presente, tan pronto como entraron en la habitación, Kana vio a una joven cubierta con un delicado velo. La emperatriz entonces habló. Saluda a mi hija. Ella es Amelia, la primera princesa del imperio de Aslan. Kana hizo una reverencia y respondió con respeto. Es un honor poder conocerla. Mi nombre es Kana Valentino. Sin embargo, desde el momento en que llegó, Kana ya tenía una intuición de por qué la emperatriz la había llevado a aquel lugar apartado. Quería mostrarle a la princesa. Aún así, no podía evitar preguntarse por qué Amelia llevaba un velo. Tal vez esa era la razón por la que nunca asistía a los banquetes del palacio. La emperatriz le dijo que había escuchado que estaba tratando a la hija menor de la familia Addis y que incluso practicaba técnicas medicinales bastante extrañas. Kana, sorprendida, se preguntó cómo era posible que supiera algo así. Entonces la emperatriz le dijo que podía sentirse cómoda hablando del tema y le explicó que había sido la condesa Eleste quien se lo había contado. Mientras escuchaba aquello, Kana no podía dejar de preguntarse por qué la condesa haría algo semejante, y mucho menos algo que pudiera beneficiarla. Sin embargo, rápidamente comprendió que seguramente tenía un propósito oculto. Quizás quería que fuera llamada ante la emperatriz. Después de todo, si no lograba curar a la princesa o se negaba a hacerlo, probablemente sería expulsada de la capital. Y si cometía un error, no solo ella saldría perjudicada, Lucy también sería acusada de mentirosa. Tal vez la condesa pensó que así podría deshacerse de ambas al mismo tiempo. Finalmente, Kana respondió. Así es. Yo traté a Lucy. La emperatriz guardó silencio unos instantes antes de dirigirse a Amelia. Quítate el velo. La princesa, nerviosa, negó con la cabeza. No quiero, no me lo quitaré. La emperatriz insistió en que debía hacerlo, pero Amelia, con voz firme, volvió a negarse. Poco a poco, la emperatriz perdió la paciencia y terminó gritándole. Sobresaltada, Amelia se quitó el velo bruscamente mientras decía. Ya me lo quité. ¿Ahora estás satisfecha? Por otro lado,
Kana observaba toda la situación en silencio. Pero en el instante en que vio el rostro de Amelia, comprendió la razón detrás de todo aquello. Sobre su piel blanca se extendían manchas rojizas, intensas y dolorosas a la vista. Aquella era la famosa enfermedad incurable de la que tanto hablaban los rumores. Las marcas parecían moho extendiéndose durante la primavera, cubriendo lentamente la delicada piel de la princesa. La emperatriz contó que hasta ahora muchos médicos habían intentado curarla, pero sus esfuerzos solo funcionaban durante un tiempo. Parecía mejorar por algunos días, pero después la enfermedad regresaba otra vez. Por eso le preguntó a Kana si era capaz de curarla. Kana respondió que ni siquiera sabía cuál era exactamente la enfermedad, así que necesitaba tiempo para investigarla. La emperatriz aceptó aquella respuesta, pero Amelia, molesta, le pidió que se marchara de una vez. Ya le había hecho quitarse el velo, por lo que debería ser suficiente. Sin embargo, la emperatriz insistió en que debía mostrarle todo el cuerpo. Kana pensó que aquello era demasiado humillante, obligándola a desvestirse frente a desconocidos era cruel. Amelia explotó de ira y le gritó: ¿Acaso quieres que me quite la ropa en medio de un banquete, como si fuera un payaso? ¿Por qué no sales afuera y les muestras el espectáculo a todos de una vez? La emperatriz, intentando tranquilizarla, le explicó que Kana necesitaba revisarla para poder curarla, ya que la enfermedad se había extendido por todo su cuerpo. Sin embargo, Amelia seguía negándose. «No lo haré», gritó con furia. «No tengo intención de hacerlo. No le mostraré mi cuerpo a la duquesa en este lugar». Mientras tanto, Kana observaba la escena en silencio. Podía entenderla. En su vida como Hogwa había aprendido lo sensibles y vulnerables que podían llegar a ser las personas enfermas. Pero también comprendía el sufrimiento de quienes permanecían a su lado, viendo cómo el paciente se consumía lentamente. Aún así, aquello era demasiado cruel. La emperatriz, agotada, terminó suplicándole: «Por favor, deja que te cure. Han pasado años y esa horrible enfermedad sigue sin desaparecer. Todos hablan de cómo di a luz a una niña con el cuerpo podrido». Kana guardó silencio, pensando que antes de ser princesa, Amelia seguía siendo simplemente su hija. Entonces Amelia miró a su madre con resentimiento y dijo: «Hubiera sido mejor si hubiese nacido muerta». La emperatriz le pidió que tuviera cuidado con sus palabras, pero Amelia perdió completamente el control. «¿Cómo puedes decir eso? Mi cuerpo está podrido y es horrible. ¿Por qué no eres honesta de una vez?». Después de decir aquello, amenazó con quitarse la vida. «No quiero volver a escucharte decir que diste a luz a una niña enferma. Así que, si solo estoy estorbando el camino de mi preciosa madre y de su hijo, entonces debería morir y desaparecer». La emperatriz, furiosa, le gritó inmediatamente: «Cuida tus palabras. ¿De verdad quieres que te castigue?». Al ver que la discusión empeoraba, Kana decidió intervenir. Con calma, explicó que no tenía las herramientas adecuadas para examinar correctamente a la princesa y que, además, aquel no era un buen momento para continuar. Luego, con una pequeña sonrisa cortés, añadió: «Estaré esperando volver a visitarlas en el palacio en otra ocasión». Sin decir nada más, se despidió. Sin embargo, por la tensión en el ambiente, Kana sabía perfectamente que la pelea continuaría apenas ella abandonara la habitación. Ya afuera, soltó un profundo suspiro, completamente exhausta después de haber presenciado la discusión entre la princesa y la emperatriz. En ese momento, lo único que deseaba era marcharse de allí cuanto antes. Aunque no podía evitar preguntarse cuántas veces la emperatriz había tenido que repetir aquella misma situación, manteniendo siempre altas expectativas de que algún día la princesa sería curada. Minutos después, Kana caminaba sola por los pasillos del palacio hasta que decidió salir a tomar un poco de aire fresco. Con una ligera sonrisa, recordó lo buena que había sido su actuación. Tantas cosas habían ocurrido en tan poco tiempo que resultaba casi absurdo. Aunque, si todas las fiestas fueran así, probablemente ya me habría vuelto loca, pensó. Había fallado en conseguir una alianza con la segunda princesa, pero aquello no era realmente un gran problema. Más que una pérdida, sentía que había conseguido una nueva oportunidad. Después de todo,
Las miradas de todos habían estado sobre ella en el momento en que descendió por las escaleras. Y definitivamente no habían sido miradas llenas de buena voluntad. Quizás aquello no fuera precisamente algo bueno. Sin embargo, una cosa estaba clara, todos sentían curiosidad por ella. ¿Y si lograba curar a la princesa en un momento donde tanta atención estaba puesta sobre su nombre? Pero de pronto se escucharon unos pasos acercándose. Kanna giró ligeramente y, al voltear, se dio cuenta de que era Orsini. Por un instante solo pudo pensar que realmente había tenido muy mala suerte aquel día. Ya había soportado demasiadas cosas como para encontrárselo también a él. Sin embargo, Orsini se acercó disculpándose con tranquilidad. Pensé que no había nadie aquí. No esperaba encontrarme con una mujer tan hermosa esta noche. Kanna soltó una pequeña risita mientras pensaba que aquel hombre no había logrado reconocerla. La oscuridad de la noche alteraba ligeramente el color de su cabello y de sus ojos, haciéndola parecer alguien completamente diferente ante él. Entonces Orsini volvió a hablar. Es una noche realmente hermosa, aunque quizás solo lo parezca porque estoy junto a una señorita tan linda. Kanna lo observó con sorpresa. De verdad se volvió loco, pensó divertida. Pero rápidamente comprendió que aquella situación podía convertirse en una oportunidad perfecta para aprovecharse de él. Después de todo, todavía sentía ganas de vomitar. Pero debía seguirle el juego si quería engañarlo. Así que, mostrando una sonrisa tímida, respondió. Me siento halagada de escuchar algo así. Orsini sonrió satisfecho antes de preguntarle por qué nunca la había visto antes en el palacio. Kanna respondió con naturalidad. No soy una gran fanática de los banquetes, así que no asisto con frecuencia. Por eso tampoco conozco a demasiadas personas. Ya veo, te entiendo perfectamente, dijo Orsini. Kanna asintió con suavidad. Precisamente por eso hoy asistí después de tanto tiempo. Ese tipo de eventos no combinan mucho conmigo. El pelirrojo soltó. ¡Qué coincidencia! A mí tampoco me agradan demasiado esos eventos. Sus palabras hicieron que Kanna casi quisiera reírse en voz alta. Le parecía absurdo escuchar algo así de alguien como él, considerando cuánto le gustaba beber, divertirse. Entonces Orsini extendió la mano ligeramente hacia ella. ¿Te gustaría dar un paseo por el jardín mientras conversamos? Kanna le dedicó una sonrisa encantadora. Sería un honor. Pero mientras aceptaba, no pudo evitar pensar que, por la expresión emocionada de Orsini, parecía estar disfrutando demasiado aquel encuentro. Espero que lo disfrutes mientras puedas, porque cuando llegue la desesperación, será igual de grande. Mientras ambos caminaban por el jardín, a lo lejos eran observados por el duque Valentino y otro joven. El muchacho comentó que había visto a su esposa dirigirse al jardín acompañada de otro hombre. ¿Estás seguro de que no viste mal? Preguntó el duque con el ceño ligeramente fruncido. El joven negó con la cabeza. No vi claramente su espalda y el vestido que llevaba puesto la duquesa. Además, su apariencia era demasiado inolvidable como para confundirla. Aquel joven era Argan Iceberg, el primer príncipe del imperio de Aslan. Mientras observando la escena, añadió. La duquesa Valentino se ve realmente hermosa esta noche. No me digas que ni siquiera conoces la belleza de tu propia esposa. Sylvien volteó a verlo fijamente. Por un instante, recordó la primera noche de su matrimonio, cuando Kanna había entrado desnuda en su habitación argumentando que debían cumplir con su papel de esposos. Sin embargo, él simplemente le había pedido que saliera antes de que llamara a los sirvientes para echarla de allí. De vuelta al presente, el príncipe continuó hablando con curiosidad. ¿Cómo puedes tratar de esa manera a una mujer tan bella? ¿Acaso no tienes el mismo gusto que todos los hombres? No sé qué clase de persona será, pero ese hombre se le está llevando al jardín, y cualquiera podría pensar que van a disfrutar de una fiesta secreta. Luego lo miró de reojo antes de añadir. Y no deberías permitir que eso ocurra. Después de todo, ella sigue siendo tu esposa. Por otro lado, Orsini le decía. Si algún día llego a casarme, probablemente seré un hombre de familia. Aunque los demás nobles tengan múltiples amantes,
Para mí una sola mujer sería más que suficiente. Kana sonrió con suavidad al escuchar aquello, aunque en realidad le parecía ridículo. Claro, seguro su esposa sería muy feliz, pensó con sarcasmo. En realidad, Orsini le parecía el tipo de hombre capaz de destruir una familia entera mientras fingía ser amable. Solo alguien bastante ingenuo podría creer sinceramente en sus palabras. Aunque notó que él estaba bastante sonrojado, tuvo que cubrirse la boca para no reírse. Realmente no podía soportar verlo actuar de esa manera, usando aquella voz seductora como si creyera que resultaba encantador. Entonces Orsini volvió a hablar. Me aseguraré de hacer feliz a la persona que se convierta en mi esposa. Kana apenas pudo contener la expresión de disgusto en su rostro. Cada palabra que decía le resultaba más desagradable que la anterior. Después de todo, aquel hombre era conocido por su obsesión con el alcohol y las espadas. Escucharlo hablar con tanta falsa sinceridad era realmente molesto. Pero de pronto Orsini se detuvo y, desviando la mirada por un momento, le pidió disculpas por lo que había dicho antes. Con un tono más serio, confesó que en realidad nunca se había interesado en ese tipo de cosas. Luego, bajando ligeramente la cabeza, añadió que originalmente solía tratar como idiotas a los hombres que hablaban tonterías sobre mujeres. Apretando los puños con fuerza, Orsini le dijo que precisamente por eso había actuado como un imbécil. Armándose de valor, completamente sonrojado, volteó a verla directamente antes de confesarle. Me enamoré de ti a primera vista. Kana quedó completamente sorprendida. Por un instante solo pudo pensar que acababa de cavar su propia tumba. Estaba segura de que sufriría recordando ese momento por el resto de su vida. Sin darse cuenta de su reacción, Orsini continuó hablando emocionado. ¿Me concederías al menos tu nombre? Pero Kana ya no pudo soportarlo más y terminó explotando en carcajadas. Orsini, confundido, le preguntó si acaso había dicho algo incorrecto. Entre risas, ella respondió. Es solo que tu cara se ve muy graciosa ahora mismo. La luz de la luna iluminó entonces el cabello y los ojos de Kana con mayor claridad. Ella sonrió divertida antes de preguntarle. ¿No te parece demasiado gracioso? En ese instante, Orsini finalmente la reconoció. Kana, todavía conteniendo la risa, le pidió disculpas con una falsa expresión apenada. Pero sería complicado que los dos formáramos una familia juntos. Después de todo, a nuestra edad todavía estoy lejos de pensar en algo como el matrimonio. Además, ya estoy cansada. La expresión de Orsini cambió de inmediato. Molesto, se acercó sujetándola con fuerza de los brazos. Kana lo observó con tranquilidad antes de decirle. Realmente sé que esto te duele, pero no puedo evitarlo. Fuera de sí, Orsini le gritó que iba a matarla. Sin embargo, Kana permaneció completamente serena. Le acarició suavemente el rostro mientras murmuraba con calma. Puedes hacer lo que siempre haces. No hay nada que yo pueda hacer al respecto. Luego añadió, como si hablara de algo insignificante. Mi boca ya ha sido golpeada incontables veces, y mis ojos se han hinchado tantas veces por el dolor que ya ni siquiera puedo contarlas. Colocando lentamente la mano sobre el pecho de Orsini, continuó. Así que puedes seguir golpeándome. No tienes por qué dudar. Actúa como siempre, Orsini. Él la miró con furia antes de preguntarle si acaso estaba intentando vengarse. Eres una persona desagradable. No te reconocí porque pareces un montón de basura y no haces más que decir tonterías. Kana notó como las manos de Orsini temblaban ligeramente, como si el hecho de perder el control frente a ella lo enfureciera todavía más. Aún así, él siguió gritándole. Siempre has sido una basura y lo seguirás siendo. Así que no te atrevas a intentar humillarme. Con voz tranquila, Kana respondió. ¿De qué estás hablando? En mi opinión, todo fue un éxito. Aquellas palabras terminaron de hacerlo explotar. Orsini apartó bruscamente la mano de Kana y gritó. Te equivocas. A nadie le importas. No eres más que un ser insignificante. Después de empujarla, se dio la vuelta dispuesto a marcharse. Antes de irse, todavía la amenazó diciendo que le haría pagar por aquello.
Kanna lo observó alejarse mientras pensaba confundida. ¿Por qué reaccionó de esa manera? ¿Acaso estaba borracho? Él mismo dijo que cuando bebía se volvía agresivo. Finalmente, dejándose caer desanimada, murmuró para sí misma. Le di su medicina y puse todo mi esfuerzo en esto. Esperaba que él la golpeara, como siempre hacía. Después de todo, aquella era la única manera de conseguir pruebas y utilizar la violencia como excusa para pedirle a su padre que expulsara a Orsini de una vez por todas. Pero, de pronto, escuchó una voz que le decía que tenía mucha hierba encima. Al voltearse, se dio cuenta de que era el duque Valentino, su esposo. Confundida, se preguntó qué hacía allí y cuánto tiempo llevaba observándola. ¿Acaso había visto todo? Sin embargo, decidió no darle importancia a lo que pudiera pensar y se dio la vuelta para marcharse. No tenía sentido perder el tiempo hablando con él. Pero el duque le señaló que aún seguía teniendo hierbas en la ropa. Kanna, sorprendida, lo miró fijamente, preguntándose por qué ahora le estaba dirigiendo la palabra. Desde que lo conocía, Sylvien nunca le había hablado directamente. Y ahora, de repente, parecía interesado únicamente en las hierbas. Un poco confundida, respondió que ya lo sabía y comenzó a buscar donde más tenía restos de hojas. Sin embargo, de pronto el duque se acercó a ella. Molesta, Kanna lo apartó de inmediato. ¿Qué está tratando de hacer?, gritó. Sylvien simplemente la observó y le mostró un pequeño pedazo de hoja. Lo tenía en la espalda. Kanna frunció el ceño. La próxima vez solo dígamelo. Yo misma puedo quitármelo. Sin embargo, Sylvien le preguntó si aquel hombre le había hecho eso. Después de todo, la señorita Kanna parecía tener muy mal gusto para los hombres, y, además, habían estado hablando bastante intensamente. Confundida, Kanna se preguntó si él estaba malinterpretando la situación y creyendo que había pasado algo entre ella y Orsini. Pero, lejos de molestarse, la idea la emocionó un poco. Quizá podía utilizar aquello a su favor. Hasta ahora, Sylvien solo la había mantenido a su lado como la duquesa Valentino, tratándola más como un adorno o un pájaro encerrado en una jaula. Pero, ¿qué pasaría si ese pájaro se atreviera a engañarlo? Sin duda se convertiría en el tema de conversación de toda la nobleza. Aunque, siendo realista, aquello probablemente no cambiaría nada. Si ella desaparecía, simplemente sería reemplazada por otra mujer. A menos que Sylvien pidiera el divorcio, su padre tenía que cedería. Acercándose un poco, Kanna respondió con calma. Tiene razón. Tengo muy mala suerte cuando se trata de hombres. Por eso terminé casándome con usted. Sylvien arqueó una ceja. ¿Entonces está de acuerdo? ¿Con qué?, preguntó ella. El duque se acercó aún más antes de responder. Con que una mujer casada esté a estas horas de la noche en el jardín, con el cabello desarreglado y el rostro enrojecido. Kanna apretó la mano con fuerza, comprendiendo entonces que Sylvien pensaba que ella había estado seduciendo a Orsini. Con una pequeña sonrisa, respondió. Sí, aunque debo admitir que estoy un poco decepcionada. Pensé que sería algo más intenso. Aún así, no entendía por qué el duque parecía tan preocupado por su vida personal. Sylvien, con expresión indiferente, respondió. No me importa lo que haga. Pero, al menos, debería cuidar el honor de la familia Valentino. Aunque hacerlo sobre el césped, al aire libre, era demasiado. Incluso una bestia elegiría un lugar mejor que ese. Definitivamente no era un sitio apropiado para un noble. Mientras pensaba en ello, Kanna no pudo evitar sentirse molesta. Sabía que había sido ella quien había iniciado la conversación y quien había hecho que la situación pareciera algo diferente. También sabía que, para Sylvien, un divorcio sería una desgracia. Pero aún así, él no tenía derecho a decir nada. Ni siquiera la había mirado cuando ella, desesperada por recibir un poco de afecto, lo esperó durante toda la noche de bodas, y él jamás apareció. Incluso después de regresar a ese cuerpo, no había sido más que una presencia constantemente ignorada por su esposo. A pesar de saber que ella moriría pronto, ni siquiera la consideraba su igual.
y ahora se atrevía a decirle que estaba permitido y que no. Molesta, Kanna respondió. No sé cuáles serán los gustos de los nobles, pero ni siquiera apareció durante nuestra noche de bodas, y ha sido así durante 7 años. Es completamente normal que su esposa no sepa qué clase de preferencias tiene. Sin embargo, Sylvian la observó con atención y preguntó. ¿Todo esto es porque aún no la he abrazado? Kanna lo miró con incredulidad. ¿De dónde demonios había sacado semejante conclusión? Sylvian continuó, con voz serena. Me pregunto si todavía sigue herida por lo que pasó aquella noche. Kanna suspiró antes de responder. Es cierto que eso ocurrió, pero no tiene de qué preocuparse. No es por eso. Después de aquello, simplemente entendí que era imposible tener una relación marital con mi esposo. Sylvian frunció ligeramente el ceño. ¿A qué se refiere? Kanna sonrió con aparente dulzura. Lo comprendo perfectamente. Debe estar demasiado cansado por todo su trabajo, así que imagino que no le queda energía, en muchos aspectos. Pero no se preocupe, sé guardar secretos. Aunque admito que me pone un poco triste. Si lo hubiera sabido antes de la boda, jamás habría aceptado casarme para terminar así. Sylvian guardó silencio unos segundos antes de responder. Si ese es el caso, espero que la señorita Kanna no esté intentando aclarar por otros medios sus sospechas. Kanna lo miró, incrédula. ¿De verdad ese hombre pensaba que ella estaba intentando seducirlo y llevarlo a la cama? Entonces, con voz firme, respondió. Ya no siento nada por usted. Quiero divorciarme lo antes posible. Aún no tengo el permiso de mi padre, pero no será así por mucho tiempo. Así que espero que no vuelva a haber malentendidos como este. Porque, si de algo estoy segura, es de que definitivamente me divorciaré. Sin creer una sola de sus palabras, Sylvian pasó a su lado y dijo con indiferencia. En ese caso, espero que sepa lo que hace. Kanna se quedó inmóvil, furiosa, recordando la expresión de su rostro. Era evidente que no le había creído ni una sola palabra. Pero que espere un poco más. Ella le demostraría que sí podía hacerlo. Al día siguiente, Lie le contó que Orsini había practicado esgrima y equitación desde antes de que saliera el sol, además de que estuvo trabajando con una intensidad inusual, como si intentara convertirse en un aprendiz nuevamente. Sin embargo, Kanna no creía que fuera por eso. Después de todo, Orsini era considerado uno de los mejores caballeros del imperio. Solo era un tipo arrogante que no haría algo así. Lo único que aquello significaba era que estaba tan avergonzado de verla que había comenzado a entrenar desde temprano. Mientras pensaba en eso, un sirviente entró para informarle que tenía una visita. Con una sonrisa, Kanna preguntó quién era, pero el hombre solo respondió que se trataba de alguien importante. Momentos después, al entrar en la habitación, escuchó una voz masculina. Por fin nos encontramos. He esperado este momento durante mucho tiempo. Kanna se sorprendió al verlo. Frente a ella estaba el primer príncipe del imperio de Aslan, Argón Isaber. No entendía qué conexión podía tener con él. Incluso se preguntó si acaso la sirvienta había mentido. El príncipe sonrió mientras se acercaba, tomó su mano y besó suavemente el dorso de ésta. De cerca es incluso más hermosa. Sorprendida, Kanna respondió con cortesía. Es un honor conocerlo, Su Alteza. Pero Argón continuó halagándola sin darle demasiada importancia a sus palabras. Tiene una voz encantadora y huele muy bien. Confundida, Kanna le preguntó qué lo traía por allí. El príncipe respondió que la emperatriz le había pedido que la acompañara durante el viaje. Entonces iré a prepararme de inmediato, contestó Kanna. Sin embargo, Argón sonrió con tranquilidad. No es necesario apresurarse. Me agrada la idea de esperar a una mujer hermosa. Poco después, ambos se encontraban afuera de la mansión, listos para subir al carruaje. Ya en el carruaje, Kanna no pudo evitar preguntarse cómo era posible que un miembro de la familia imperial saliera sin escoltas ni asistentes. Argón, interrumpiendo sus pensamientos, le preguntó qué era lo que llevaba en esa bolsa. Kanna de manera cortante le dice que no es la gran cosa. Él,
Con una sonrisa, le dijo que le entendía y comentó que leería un libro para distraerse durante el viaje. Al observarlo, Kana recordó que era el hermano de Lillian. Al principio había pensado que tendría una personalidad desagradable, igual que ella, pero al parecer solo había sido un prejuicio. Por su forma de ser, se parecía mucho más a su madre que a Lillian. Al menos, el viaje terminaría siendo más cómodo de lo que había imaginado. Mientras el carruaje avanzaba, Kana observaba el paisaje a través de la ventana. Sin embargo, de pronto se preguntó por qué el hijo de una concubina estaba allí, especialmente cuando Teresa era considerada una molestia dentro del palacio. Más aún, le resultaba extraño que él estuviera ahí sabiendo que el hijo de la emperatriz seguía con vida. En ese momento, Argón cerró el libro que tenía entre las manos y dirigió la mirada hacia ella. Con una ligera sonrisa, comentó: «Tengo algo que preguntarle». Luego, como si acabara de recordarlo, añadió: «Escuché que Lillian le estuvo molestando y que, por eso, terminó llorando». Kana respondió con calma: «Así es». El príncipe le dijo que eso estaba mal. No había podido verla porque, en ese momento, él se encontraba en la terraza, pero realmente le encantaría verla llorar. Tal vez, en el futuro, tendría la oportunidad de verla. Kana permaneció en silencio mientras lo observaba. Recordó los rumores que había escuchado sobre el príncipe. Decían que era una persona muy extraña. Aunque no consideraba que eso representara una amenaza inmediata, tampoco podía decir que fuera alguien normal. De repente, el carruaje tropezó con una piedra, haciendo que Kana terminara cayendo en los brazos del príncipe. Él la miró y le preguntó si se encontraba bien. Exaltada, Kana se apartó de inmediato mientras respondía que sí. En ese momento, el cochero abrió la puerta del carruaje de golpe, provocando que Kana volteara a verlo, aunque Argón seguía observándola fijamente. El hombre les preguntó si ambos estaban bien y, minutos después, explicó que al parecer había un problema con una de las ruedas, por lo que necesitaría cambiarla. Ambos aceptaron descender del carruaje, pero al hacerlo, Argón notó que el camino estaba cubierto de lodo. Entonces, volvió la mirada hacia Kana y le pidió que tomara su mano para evitar ensuciarse. Sin embargo, ella restó importancia al asunto, bajó por su cuenta y le agradeció por ofrecerle ayuda, asegurando que podía manejarlo sola. El príncipe comentó que ella seguía rechazando todos sus favores. Kana respondió que podía encargarse de situaciones como aquella y que, además, no quería causarle más problemas. Pero, en ese instante, Argón eliminó al cochero. Kana quedó paralizada por el miedo y, aún temblando, le preguntó qué significaba todo aquello. Al parecer, la descripción de extraño se quedaba demasiado corta. Ese hombre definitivamente era un psicópata. Argón se acercó lentamente a ella y colocó la espada sobre su brazo. Mientras le preguntaba qué pensaba hacer, deslizó apenas la hoja, provocándole un pequeño corte. Después, con total calma, le dijo que lo disculpara, pues parecía haber cometido un error. Kana observó la situación horrorizada, pensando que él ni siquiera tenía intención de apartar la espada de ella. Realmente parecía querer asesinarla. Tal como esperaba, Lillian estaba intentando vengarse de esa manera. Con una sonrisa tranquila, Argón le preguntó si ella podría manejar la situación por sí sola o si creía necesitar ayuda. Kana, sorprendida, se dio cuenta de que hacía apenas unos momentos había rechazado los favores de Argón y que, por esa razón, ahora él la estaba amenazando con asesinarla. No sabía qué hacer. Llevaba algunas drogas ocultas en su bolso que podrían ayudarla a defenderse, pero aquel no era un buen momento ni una oportunidad adecuada para utilizarlas. Por ahora, no había nada que pudiera hacer, así que tendría que mantener la calma al menos un poco más. Kana respondió que ahora necesitaba su ayuda, ya que su falda se había empapado de lodo. Mientras lo decía, pensó que ahora tenía una vida que proteger y que eso era mucho más importante que su orgullo. Así que, por el momento, le seguiría el juego a ese idiota. Argón apartó lentamente la espada y llamó a sus hombres. En ese instante, varios caballeros encapuchados emergieron de entre los arbustos. Argón les ordenó preparar el carruaje, ya que, después de haber asesinado al cochero, alguno de ellos tendría que conducir.
Kanna comprendió entonces que no era que él no tuviera escoltas, sino que habían permanecido ocultos todo ese tiempo. Pensó que, si hubiera intentado defenderse usando alguna de sus drogas, probablemente la habrían asesinado de una manera igualmente terrible. Por eso, terminó sintiéndose aliviada de haber seguido sus órdenes. El príncipe, con una ligera sonrisa, tomó la mano de Kanna para ayudarla a subir al carruaje y comentó que odiaba ensuciar sus zapatos con lodo, así que deberían regresar cuanto antes. Kanna sintió un escalofrío al darse cuenta de que aquel hombre estaba completamente loco. Había asesinado a alguien como si no fuera nada. Después de eso, transcurrió una dolorosa eternidad envuelta en un silencio sofocante. Finalmente, llegaron al Palacio Imperial. Argón actuó como si nada hubiera ocurrido. Al entrar, la emperatriz mostró sorpresa al ver a Kanna herida y preguntó si había sucedido algún problema con el príncipe. Kanna respondió que él la había hecho pasar por un momento difícil, pero que sería mejor dirigirse primero a la habitación de la princesa. Eso fue todo lo que pudo decir. Al llegar a la habitación de Amelia, Kanna se obligó a sí misma a concentrarse. No habría una segunda oportunidad. Afortunadamente, la princesa estaba cooperando. Al revisarla, lo primero que Kanna notó fue que tenía manchas rojas y redondeadas por todo el cuerpo. Algunas zonas incluso presentaban un tono amarillento, por lo que creyó que se trataba de una enfermedad cutánea húmeda caracterizada por lesiones con forma de moneda, conocida como eczema numular. Entonces, preguntó cómo habían estado tratando la enfermedad y si la princesa había tomado algún medicamento. La emperatriz respondió que habían seguido las recomendaciones de los médicos imperiales. No le habían administrado ninguna medicina, pero sí le aplicaban una pomada especial. Después ordenó que la trajeran y se la entregaran a la duquesa. Cuando Kanna recibió el recipiente, notó de inmediato que se trataba de una pomada grisácea. Sorprendida, comenzó a preguntarse si realmente habían estado utilizando algo así durante todo ese tiempo. La emperatriz explicó que ya había consultado a numerosos médicos, pero todos le habían dado las mismas indicaciones: bañar a la princesa 3 veces al día con agua caliente y hierbas medicinales, además de aplicar el ungüento sobre las zonas afectadas. Kanna frunció ligeramente el ceño. ¿Se refiere al mercurio cuando habla de esa medicina?, preguntó. El mercurio era un metal que permanecía en estado líquido a temperatura ambiente. En el pasado, había sido utilizado en Occidente como tratamiento para la sífilis y diversas enfermedades cutáneas debido a sus propiedades esterilizantes. Incluso en Oriente, el emperador Insi llegó a consumirlo en su búsqueda de la inmortalidad. Sin embargo, el mercurio ocultaba una toxicidad letal y había provocado innumerables muertes por envenenamiento. Kanna recordaba perfectamente haber estudiado ese tema en el pasado e incluso haber realizado un proyecto sobre ello. Sabía que aún era utilizado en muchos lugares, aunque jamás imaginó encontrarlo allí también. Kanna, con voz seria, preguntó cuánto tiempo llevaba utilizando aquella medicina. La emperatriz respondió que alrededor de 2 semanas. Mientras escuchaba, Kanna pensó que aquello era un alivio. Si solo habían pasado 2 semanas, todavía podían evitar que la situación empeorara si dejaban de usar ese tratamiento de inmediato. Entonces, Kanna declaró con firmeza que la princesa no podía seguir utilizando aquel medicamento. La emperatriz, confundida, le preguntó qué quería decir con eso. Si dejaban de usar la pomada, la comezón en el cuerpo de la princesa solo empeoraría. Kanna respondió con calma que ya no debían seguir aplicándola y que también era necesario reducir la cantidad de baños. Explicó que bastaba con un baño diario y que lo importante era evitar que las áreas afectadas permanecieran demasiado tiempo en contacto con el agua. Después de limpiar el cuerpo, debían retirar cuidadosamente la humedad con una toalla suave. Mientras Kanna continuaba explicando el tratamiento, la princesa, molesta, la interrumpió. Entonces, ¿pretende que muera por la comezón?, preguntó irritada. ¿Quiere reducir mis baños y dejarme soportar las heridas así? Aún molesta, giró hacia la emperatriz y exclamó que aquella supuesta doctora seguramente había sido engañada y que no quería seguir siendo tratada por una idiota como ella. Kanna mantuvo la calma y explicó que, si continuaban usando el mismo tratamiento, la enfermedad no mejoraría. La princesa, preocupada, preguntó entonces qué debía hacer.
Kana le respondió con firmeza que, si continuaba utilizando el mismo tratamiento, jamás podría curarse. Amelia, todavía molesta, soltó una risa amarga antes de responder que, al parecer, no la había maldecido lo suficiente. Kana respondió que mantener el cuerpo limpio era importante, pero bañarse 3 veces al día solo debilitaba más la piel. Los baños excesivos provocaban que la piel se secara todavía más. Además, aunque el mercurio podía aliviar temporalmente la comezón, en realidad era una sustancia tóxica. Kana sabía que no podía hablar con demasiada libertad sobre el tema. En aquella época, muchas personas todavía confiaban en el mercurio como medicina y nadie aceptaría fácilmente que era venenoso. Además, los médicos imperiales tenían demasiada influencia, por lo que debía actuar con cuidado si quería cambiar la situación. Finalmente, explicó que aquel ungüento solo estaba debilitando aún más la piel de la princesa. La joven, aún alterada, respondió que entonces Kana estaba diciendo que el médico imperial que había recetado el tratamiento estaba equivocado. Sin embargo, Kana respondió sin vacilar que ninguno ha podido curarla. Sus palabras dejaron a la princesa sin respuesta. Momentos después, Kana añadió que había escuchado que la princesa llevaba mucho tiempo sufriendo aquella enfermedad cutánea. Eso significaba que ninguno de los tratamientos anteriores había funcionado realmente. La princesa bajó la mirada y admitió, en voz baja, que la comezón era insoportable. Kana entonces le respondió con serenidad. Debe resistir un poco más. Esas palabras hicieron que Amelia perdiera el control. Gritando, le preguntó cómo podía hablar con tanta facilidad, como si soportar aquella enfermedad fuera algo sencillo. Apretando los dientes, Amelia continuó diciendo que el dolor y la picazón eran insoportables. Sentía como si su cuerpo estuviera ardiendo y aseguró que Kana no diría lo mismo si estuviera en su lugar. Mientras escuchaba, Kana pensó que la princesa llevaba demasiado tiempo sufriendo. Pacientes como ella terminaban perdiendo la calma y la capacidad de pensar con claridad debido al dolor constante. Aún así, Kana mantuvo una actitud tranquila y le dijo que, si realmente quería mejorar, debía soportarlo un poco más. Después se acercó a Amelia y le explicó que también tendría que cambiar ciertas cosas en su rutina. Necesitaba utilizar ropa hecha de algodón y evitar telas irritantes. Amelia la observó confundida y preguntó si acaso pretendía que una princesa utilizara ropa barata. Kana respondió que entendía que las prendas de seda eran valiosas y elegantes, especialmente para alguien de la familia imperial, pero que la seda podía irritar la piel dañada. Explicó que gran parte del cuerpo de Amelia estaba afectado, por lo que lo mejor era utilizar telas suaves que permitieran que la piel respirara. El algodón era mucho más adecuado para su condición. Amelia, apartando la mirada, gritó que aquello era una exageración. Sin embargo, en ese mismo momento, ordenó a una sirvienta que trajera ropa de algodón. Aquello dejó a Kana realmente sorprendida. La princesa volvió a mirarla y le preguntó qué más debía hacer para aliviar la enfermedad. Kana, aún sorprendida por el cambio de actitud, le explicó que debía cubrir las zonas afectadas con varias capas de vendas de algodón para evitar que la piel siguiera irritándose. Amelia escuchó en silencio. Aunque todavía tenía lágrimas en los ojos, ya no discutía como antes. Kana pensó que aquel cambio repentino probablemente se debía a que Amelia llevaba demasiado tiempo sufriendo sin encontrar alivio. Seguramente ya había perdido la esperanza en muchos tratamientos, pero aún así deseaba aferrarse a cualquier posibilidad de mejorar. En ese momento, la emperatriz intervino y preguntó si necesitaban algún medicamento adicional. Kana respondió que necesitaba ciertas hierbas orientales para preparar un nuevo tratamiento. La emperatriz asintió inmediatamente y aseguró que conseguiría cualquier cosa necesaria para curar a su hija. Mientras observaba la escena, Kana sonrió levemente. Le parecía extraño preocuparse tanto por su hija. Aún así, se sintió aliviada de que Amelia hubiera aceptado escucharla. Después de un largo rato, finalmente abandonaron el palacio imperial. Poco después, el cochero les informó que habían llegado a la residencia del duque Addis. Al no recibir ninguna respuesta, él le preguntó si se encontraba bien. Kana, aturdida, tardó unos segundos en reaccionar. Bajó del carruaje mientras respondía que estaba bien, aunque en realidad sentía un dolor intenso y una extraña sensación de mareo.
Al observar la herida, se dio cuenta de que seguía sangrando. El dolor era mucho más fuerte de lo que había imaginado. No se trataba de una herida profunda, pero la sangre había seguido fluyendo durante todo el camino, dejándola cada vez más débil. Intentó mantener la compostura, aunque mentalmente estaba al límite. Aquel había sido un día verdaderamente agotador. Mientras caminaba, se encontró con su padre. Sin embargo, al verlo, notó de inmediato que llevaba una espada muy similar a la que había visto aquella mañana con el príncipe. En cuanto la reconoció, su cuerpo se tensó de inmediato e intentó alejarse, pero el duque la detuvo. Acercándose a ella, le tomó el brazo para preguntarle qué había sucedido. Kanna pensó que, desde que había comenzado a involucrarse en asuntos como esos, no había tenido un solo momento de tranquilidad. Bajando la mirada, respondió que no había pasado nada y que solo quería descansar. Aunque se preguntó si él realmente le escucharía si le confesaba que, ese mismo día, había sido amenazada y estuvo a punto de ser asesinada, incluso siendo hija de la familia Addis y la esposa de Valentino. Sabía perfectamente que nadie acudiría a ayudarla. El príncipe había intentado matarla. Por eso, prefirió dejar de lado su orgullo antes que perder la vida, y gracias a ello logró sobrevivir. Aún así, sabía que nada cambiaría aunque hablara sobre lo ocurrido. Por eso, decidió que ya no importaba. Siempre había resuelto las cosas por su cuenta y no quería involucrar a nadie más. Kanna respondió que, de verdad, no había pasado nada y que solo quería ir a descansar. Sin embargo, de pronto, su padre le apretó la herida con fuerza mientras le preguntaba qué había sucedido realmente. Kanna se quedó confundida. No entendía por qué, de repente, estaba actuando tan molesto. Con una sonrisa cansada, le preguntó si acaso pensaba darle una recompensa a la persona que la había herido o si simplemente le complacía que alguien hubiera golpeado a la espina molesta del ducado. Si no era así, entonces sería mejor que la soltara. El duque aflojó la mano de inmediato y permaneció inmóvil, como si aquellas palabras lo hubieran dejado paralizado. Sin decir nada más, Kanna pasó de largo. Mientras se alejaba, no pudo evitar pensar que realmente no entendía cuál era el problema de su padre ni por qué estaba actuando de aquella manera. Pero, de pronto, se encontró con Karin, quien la llamó. «Hermana». Kanna intentó responderle, pero su cuerpo ya había alcanzado el límite. Su visión comenzó a nublarse y, poco a poco, perdió la conciencia. En medio de aquel estado confuso, recordó a su familia. Recordó a su madre preocupándose por ella, a su padre insistiendo en que debía comer más y a su hermano burlándose de ella con sarcasmo, aunque, en el fondo, solo quería verla recuperarse. Incluso recordó aquella vez en la que le dijeron que, cuando mejorara, volverían a comer juntos. En medio del sueño, Kanna respondió que no se preocuparan, que estaba bien. Sin embargo, al abrir los ojos y encontrarse con Karin frente a ella, se dio cuenta de que todo había sido solo un sueño. Era como si alguien le estuviera susurrando que era una tonta. Esa no era su familia. Kanna se llevó una mano a la cabeza, todavía mareada, y le preguntó qué hacía en su habitación. Karin respondió que ella se había desmayado delante de él y pensó que podría sentirse incómoda usando la misma ropa con la que había salido. Por eso ordenó que la cambiaran y también reemplazaran sus vendajes. Kanna pensó que no tenía el menor interés en escuchar todo eso. Lo único que quería era que se largara de una vez. Al menos, después de haber dormido un poco, se sentía físicamente mejor. Aunque, tal como esperaba, el agotamiento mental comenzaba a reflejarse en su cuerpo. Después de todo, había visto morir a una persona frente a sus ojos. De hecho, cada vez que recordaba lo sucedido, sentía que el corazón se le oprimía. Nunca antes había presenciado algo tan cruel y terrible. Sin embargo, no podía permitirse pensar demasiado en ello. Todavía tenía mucho trabajo pendiente y demasiadas cosas que hacer. Por ahora, debía obligarse a pensar lo menos posible en todo lo ocurrido. Karin, observándola, le dijo que debía descansar. Kanna respondió que se encontraba bien y que podía volver a sus actividades. Entonces, Karin le preguntó si no sentía molestias en el brazo. Con voz fría, Kanna respondió que él no tenía por qué preocuparse por eso.
cuando se dio la vuelta para marcharse, Karin la sujetó de la manta para detenerla. Kanna volteó a verlo, molesta, preguntándole por qué hacía eso. Karin respondió que era porque aún estaban hablando. ¿Y de qué tendríamos que hablar?, preguntó Kanna con frialdad. Karin bajó la cabeza antes de responder que tenía algo que decirle y que también quería escuchar lo que ella pensaba. Sin embargo, Kanna apartó su mano inmediatamente, diciendo que no tenía nada de qué hablar con él. Karin, apresurándose, le preguntó a dónde iría. Kanna respondió que estaría en el laboratorio, pues tenía algo urgente que preparar. Aún así, Karin siguió insistiendo y le preguntó si no pensaba contarle cómo se había lastimado. Argumentó que debía descansar al menos un día, ya que estaba bastante pálida y podía volver a desmayarse. Luego la llamó hermana. Aquella palabra hizo que Kanna se detuviera de inmediato. Sin embargo, Karin continuó insistiendo en hablar con ella. Kanna, incapaz de soportarlo más, se dio la vuelta con evidente molestia. ¿Hermana? ¿Quién demonios es tu hermana? Solo me llamas así cuando quieres algo de mí. Karin bajó la cabeza y volvió a llamarla de esa manera. Pero Kanna, aún más irritada, le gritó. Deja de llamarme así. Ese título no significa nada para mí, y yo tampoco significo nada para ti. No quiero establecer ninguna relación entre nosotros. Eso me parece asqueroso. Al escuchar aquellas palabras, Karin bajó la mirada y permaneció en silencio. Kanna continuó hablando con frialdad. No puedes arrepentirte de todo lo que hiciste solo con un par de palabras. Esas expresiones no significan nada en comparación con todo lo que me hiciste pasar. Ni siquiera sé qué estás pensando, pero supongo que esto no es más que un capricho momentáneo. ¿Acaso crees que soy tan fácil de convencer? Karin, con una voz apagada y triste, respondió que realmente se arrepentía de todo lo sucedido y que, precisamente por eso, quería arreglar su relación para que las cosas pudieran mejorar en el futuro. Kanna, con una sonrisa molesta, le respondió que hablar de eso solo dependía de él. Siempre hacía lo que quería por su cuenta. ¿Acaso debería arrastrarme a tus pies actuando como una buena hermana mayor solo porque ahora quieres cambiar?, preguntó con frialdad. Karin le respondió que no era así y le pidió que no dijera cosas de esa manera. Además ya se conocían el uno al otro, y, aun si ella continuaba rechazándolo, eso no cambiaría el hecho de que eran hermanos. Además, cuando ella estuvo enferma lo estuvo llamando preocupada. Kanna, sorprendida, le preguntó si realmente pensaba eso. Karin le explicó que, cuando ella estaba enferma, lo miraba mientras lo llamaba hermano. Según él, eso significaba que, en alguna parte de su mente, todavía deseaba confiar en su familia. Luego, esbozando una ligera sonrisa, añadió: Quiero que te apoyes en mí. Soy el único dispuesto a estar a tu lado. Solo confía en mí, porque no tienes a nadie más. Después de una breve pausa, continuó hablando con tranquilidad. De lo contrario, ¿acaso confiarías en Orsini, en Isabel, en Madre o en nuestro padre? Y hasta aquí llega el video de hoy. Yo soy Malice y esto fue el anime Bajo la Manga y recuerden, las mejores historias siempre se esconden bajo la manga. No olviden dejar su like, suscribirse y compartir para apoyar el canal. Nos vemos en la próxima parte.